pastoral, mi llamado pastoral, el Señor me lo hizo cuando tenía 17 años. Y el primer día que yo fui a la iglesia de Jovito, en la iglesia Semillas de Esperanza, una zona montañosa, la iglesia está rodeada, espero que algún día puedan ir a verla, de mucha vegetación. Y había, y como también sí les he contado, de donde yo soy, es un lugar donde hay mucho, incluso mi pueblo le dicen tierra de mitos y leyendas, sí le dicen. ¿Sabe por qué? Porque lo que es sobre brujo, hermano. Hay una cantidad de brujos allá en mi pueblo, ¿no? Y entonces nos tocaba batallar siempre con eso, pero cuando yo llego a la iglesia, 3 hermanitos, el viejito que se dormía cuando predicaba y las otras 2 hermanas que estaban ahí por fidelidad, ¿no? Yo estaba predicando, ya había cantado porque me tocó hacer todo, cantar, predicar, recoger ofrendas, hacer todo, hermano. En medio de la predicación llega una señora y un muchacho. Era mi primer día y yo estaba feliz, hermano, feliz, porque yo dije, si cada domingo llegan 2 personas, mire, yo voy a tener una iglesia gigante cuando vaya de acá, ¿no? Estaba muy contento. Esta gente se fue a mitad del servicio y cuando terminó el servicio, una de las hermanas, que yo la quiero mucho, la hermana Zaida, se me acerca y me dice, mire, pastor, vamos a orar por el muchacho que vino ahorita porque está enfermo. Me dijo que estaba enfermo, la muy sinvergüenza, pero bueno. Y yo estaba contento porque era mi primer sermón, mi primera vez todo, y dije, bueno, mi primera oración por un enfermo, dije yo. Cuando vamos allá a la casa, les he contado que cuando yo puse el primer pie en esa casa, el muchacho no estaba enfermo nada, hermano, estaba endemoniado, estaba poseído por un demonio. Una cosa terrible, ¿no? Empezó a gritar, que no entra ese muchacho, empezó a gritar y yo dije, ay, Dios mío, este no está enfermo. Bueno, sí está enfermo, pero un demonio lo tiene poseído, pues. Y hermano, y me empezaron a temblar las piernas porque yo veía como mis padres, mis pastores de toda la vida, se encargaban de estos casos, pues, y yo creo que ellos tenían una cosa distinta. Y entonces entramos a la casa, estaba el cuarto y yo me quedo a la puerta del cuarto y los otros 3 hermanitos me miraban y yo los miraba para ver quién pasaba primero, ¿no? La hermana me dijo, dele adelante, pastor, adelante. Yo, ay, Dios mío, ¿verdad que yo soy el pastor? Me recordé ese momento. Yo estaba bien lleno de miedo, pero cuando estaba más lleno de miedo yo recordé algo. Recordé que por ese año la palabra de Dios, la Biblia, yo la había leído como 3 veces, hermanos, en un solo año. Yo me dormía a 3, 4 de la mañana porque de las 10 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana yo leía, lo más que podía. Incluso a veces recuerdo que hacía competencias conmigo mismo, leí 40 capítulos, ahora voy a leer 45 ahorita, y así pude leer mucho la palabra de Dios. Y en ese momento de miedo, recordé que yo permanecí en su palabra. Y hermanos, fue el Señor que hizo una obra. Hicimos una oración por ese muchacho. Y las palabras de ese muchacho después de la oración, tenía más de una semana poseído por el demonio que no lo dejaba. Después que hicimos esa oración, una de las palabras que él dijo, al ser libre, dijo, mamá, llamó a su mamá, mamá, soy libre, mamá, mamá, soy libre, dijo. Esa voz en mi mente todavía retumba. Hermanos, porque es que la verdadera libertad está en Cristo Jesús. Amén. Hace unos días veía con mucho agrado cómo se daban los gritos de independencia. Incluso con mi madre o mi hermana, en el grupo de la familia, compartíamos muchas fotos y videos de cómo celebran ustedes la independencia, y admirados porque de verdad muy colorido, muy alegre, muchos gritos, mucho mezcal por aquí también, ¿verdad? Y mi mamá decía, wow, increíble, ¿no? Porque nosotros también lo celebramos, pero nosotros un desfile, aplaudimos y nos vamos a la casa a dormir, ¿verdad? Pero aquí no, aquí se celebra esa independencia, ¿no? Esos gritos de libertad. Hermanos, esa libertad es importante porque esa libertad nos da el privilegio de estar reunidos en un templo para alabar al Señor.
cosa que en el Oriente no se puede hacer. Pero aquí sí. Pero la verdadera libertad nos las entregó Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Les invito a ubicar en su Biblia el libro de Juan capítulo 8, de los versos 31 al 32. Juan 8, de los versos 31 al 32. Dice la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Diga conmigo: soy libre. Diga conmigo: somos libres. Hermanos, somos libres por Cristo. Cristo nos ha dado libertad. Yo conozco a todos, en su mayoría desconozco. Y puedo conocer cómo el Señor de manera constante ha venido otorgando libertad a cada uno de ustedes. Y eso es una bendición muy grande. Y mi corazón se llena de alegría porque sé que todos ustedes tienen una historia de libertad que contar. Y eso es una bendición muy grande. Pero hermanos, la verdadera libertad nos las está diciendo el Señor. Solamente son 2 versos, pero que nos llevarán a mucha palabra. Pero dice, mire, dijo entonces Jesús a los judíos, vamos en Juan 8:31, a los judíos que habían creído en él. Hermanos, la libertad que Cristo nos ofrece comienza con creer. Amén. La libertad que el Señor nos ofrece comienza en creerle al Señor, en creer en el Señor, en confiar en el Señor. ¿Qué es creer? La fe, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Miren, hermanos, nosotros estamos aquí reunidos, no por mí, Dios me libre, por eso. Nosotros estamos aquí reunidos porque Cristo está en medio de nosotros. Amén. Nosotros estamos aquí reunidos porque tenemos la confianza que la palabra de Dios dice que donde están 2 o 3 reunidas en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y nos reunimos acá porque Cristo está aquí. Porque Cristo está aquí. No lo podemos ver, no lo podemos tocar, incluso no lo podemos sentir, pero sabemos que Él está. Amén. Eso es creer. Creer es tener confianza plena en alguien o algo. Anclar por encima de las circunstancias, las esperanzas, en este caso, en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Te pregunto, hermano, ¿crees en Dios? ¿Tienes fe? Amén. Todos podemos decir tranquilamente: sí, creo en Dios, tengo fe. Pero el apóstol Pablo nos hace una recomendación. ¿Y sabe cuál es la recomendación? La recomendación es sencilla. La recomendación es: examina tu fe. Examina tu fe. Dígale que está a su lado: examina tu fe. Mírenlo, dígale: examina tu fe. Examina tu fe. El libro primero de Corintios, capítulo 13, verso 5. Segunda de Corintios 13, 5. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Mire lo que dice: examinaos a vosotros mismos. Amén. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Hermanos amados, el apóstol, a través de la inspiración divina, nos está diciendo: examínate, pruébate a ti mismo, pruébate cómo está tu fe, pruébate cómo está tu fe. Hermano, la libertad se alcanza creyendo en Dios. La libertad se logra creyendo en Dios. Y la libertad trae muchos beneficios, que lo vamos a ver más adelante. Pero la libertad se empieza creyendo en que Dios vive, en que Dios reina, en que Dios da libertad. Pero para poder creer, debemos examinarnos cómo estamos creyendo. Y hay 3 palabras. Bueno, 3, y la última es una conjugación de 2 palabras.
las cuales nos dan un filtro para que tú de manera personal puedas examinarte cómo estás creyendo. Hermanos, estas tres palabras vienen en conjunto, vienen juntas, no se pueden separar. Usted no puede decir creo en Dios y no viva estas tres palabras. La primera palabra para poder examinar tu fe es: ¿conoces la Escritura? ¿Conoces la palabra de Dios? Pero ojo, conocer no es suficiente. ¿Por qué? Porque mucha gente conoció. Romanos 1:32. Romanos capítulo 1. Vamos a ver si me sale aquí. Romanos 1:32. Dice, mire lo que dice la primera frase antes de la coma. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios. Hay mucha gente que conoce a Dios, pero dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican, hermanos. Conocer solamente la palabra de Dios no te hace tener fe. Mucha gente conoce la palabra de Dios. Acá el escritor nos está diciendo, hay mucha gente que conoce los juicios de Dios, conoce la palabra de Dios, pero su fin terminará en muerte. Terminará en muerte. Hay gente que conoce la palabra de Dios, pero conoce la palabra de Dios para atacar la propia palabra de Dios. Los ateos conocen mucho la palabra de Dios, pero el conocimiento no te lleva a tener fe en la palabra de Dios y por ende no vives en libertad. Por eso digo que las tres palabras tienen que ir en conjunto. La manera de examinarse es: ¿conozco la palabra de Dios? ¿Qué tanto conocen la palabra de Dios? Porque miren, Santiago 2:19, libro de Santiago capítulo 2 versículo 19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hermanos, ¿sabe quién conoce la palabra de Dios? El reino de las tinieblas. Y la conoce muy bien. La conoce muy bien. Pero los demonios conocen la palabra de Dios y no van a ser salvados. Hermanos, conocer es necesario, pero solamente conocer no es suficiente. El conocer nos tiene que llevar a lo siguiente, a aceptar la palabra de Dios. La segunda palabra es: acepta la palabra de Dios. Y eso está bien. Nosotros debemos aceptar la palabra de Dios, debemos conocer la palabra de Dios, debemos aceptar la palabra de Dios. Y muchos de ustedes, incluso yo creo que la mayoría de ustedes, conocen la palabra y aceptan lo que dice la palabra. ¿Sabes por qué yo estoy seguro de eso? Porque estás aquí. Amén. Y estoy seguro de que tú conoces la palabra y tú aceptas la palabra. Y ese conocimiento y esa aceptación te hace ir a la casa del Señor porque conoces y aceptas la palabra. Pero no es suficiente. Son tres palabras importantes. Incluso vemos como Nicodemo conocía y aceptaba la palabra de Dios. Se acercó a Jesús. Lo vemos en el libro de Juan 3:2. Juan capítulo 3 versículo 2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sabes? Nicodemo conocía la palabra, era un maestro de la palabra. Nicodemo le dijo: Señor, sabemos que viene de parte de Dios. Nicodemo conocía la palabra y aceptaba que Jesús estaba siendo dirigido por Dios. Pero ¿qué le dijo después el Señor? Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo conocía, aceptaba, pero no era suficiente. Necesitaba más en su vida. Incluso el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 26, de los versos 27 al 28, Hechos 26, de los versos 27 al 28, se presenta ante un rey y le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y miren lo que le dice el apóstol: yo sé que crees. El rey Agripa conocía y aceptaba que lo que predicaba el apóstol era verdadero. Pero ¿cuál fue la respuesta del rey?
Versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. El rey Agripa conocía y aceptaba que lo que Pablo predicaba era verdadero. Pero el rey Agripa le dijo: pero échate para allá porque yo no quiero ser cristiano. Hermanos, conocer es necesario, aceptar es necesario, pero lo que une a estas dos primeras palabras es lo siguiente: pero confiar y accionar te dará libertad. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios es maravillosa. ¿Usted lo cree? La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios ha mantenido la iglesia del Señor por más de 2000 años. La palabra de Dios es algo trascendental en la vida del humano y la vida de muchos siervos que han pasado por este tiempo y la vida de muchos cristianos. Hermanos, la palabra de Dios es importante, pero la palabra de Dios se pone en práctica. Usted puede conocer, puede aceptar, pero si no practica la palabra de Dios, como diría mi pastor Alberto Herrera, tuki tuki lulu, usted no va para el baile, hermano. El apóstol Pablo, a través de su divina palabra, nos dice: examínate. Examínate. Pruébate a ti mismo. Y para poder usted examinarse, tiene que saber: conozco, acepto, pero aplico. Vivo la palabra. Predico la palabra. Predico el evangelio. Amén o ayayay. Amén. Hermanos, necesitamos conocer, aceptar y aplicar la palabra. Miren lo que dice el Señor en Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sabe de quién estamos hablando? De Jesús. Hermanos, la libertad es Jesús. Y tú debes creer en esa libertad. Pero esa libertad esa verdad que tú crees, te debe mover, impulsar a predicar y aplicar su palabra. Juan capítulo 12, versículo 26. Juan 12, 26 dice: si alguno me sirve, dice, sígame. Dice: si alguno me sirve, sígame. Mira, hermanos, si muchos quisieran quitar esa palabra de ahí, si alguno me sirve, y donde yo voy a poner, mire, ahí, pero dice: sígame. Hermanos, su fe, el filtro de la fe es seguir a Jesús. ¿Estás siguiendo a Jesús? Si somos seguidores del Señor, entonces el Señor nos dio un mandato. Mateo capítulo 28, de los versos 19 al 20. Mateo 28, de los versos 19 al 20. Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuánto tiempo, hermano? Todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hermano, ¿sabe por qué a veces no aplicamos la palabra de Dios? Porque se nos olvida que el Señor está con nosotros. El Señor está contigo, hermano. Amén. El Señor está contigo, iglesia. El Señor calla de amor por ti, hermano. El Señor está contigo. Hermanos, para poder examinar nuestra fe tenemos que conocer la palabra, aceptar la palabra y poner en práctica la palabra. Pero la libertad, hermano, la libertad en Cristo Jesús, lo leemos. Vámonos otra vez a Juan 8, al versículo 31. Dijo entonces Jesús a los que habían creído. Todos hemos creído en Jesús, ¿verdad? Amén. Levante la mano si usted cree en Jesús. Levante la mano si usted cree en Jesús. Si el hermano que está dando no la levantó, póngale la mano para que quede hermano al lado. Crees en Jesús. Adoramos a Jesús. Pero ahora el Señor dice algo muy clave. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, que dice, seréis verdaderamente mis discípulos. El Señor quiere, hermano, que permanezcamos en su palabra.
Así como pudimos ver de manera práctica cómo poder creer y cómo poder examinar nuestra fe, ahora vamos a verlo de manera práctica cómo nosotros podemos permanecer en la palabra de Dios. Porque decir yo le puedo decir, hermano, permanezca en la palabra de Dios, permanezca, y paso al siguiente punto y usted se queda, ay, ¿y con qué se come eso? ¿Cómo permanezco? Hermanos, hay 5 palabras que son importantes para permanecer en el Señor. Diga conmigo: oír, leer, memorizar, meditar y aplicar. Mira, hermano, permanecer es tan importante porque permanecer nos llevará a ser verdaderamente libres. Imaginemos por un momento que vamos a tomar un bus ahí en el ADO y compramos nuestro pasaje porque nos vamos a dónde nos queremos ir, a ver, a Venezuela. Vas a tener que cruzar nadando un pedazo de... vámonos, no tan lejos, a México, a la Ciudad de México. Si usted toma un bus a la Ciudad de México, usted se va a montar a la hora que le dicen, ¿verdad? ¿Y dónde se va a bajar? En la terminal de México, ¿no? Usted no se va a bajar en Acatlán, ¿o no? Porque no va a llegar. Usted no se va a bajar que otro pueblito y por ahí. En Puebla, no se va a bajar en Cuautla. No se va a bajar por ahí. ¿Por qué? Porque no va a llegar a la Ciudad de México. Usted tiene que montarse en el bus y permanecer en el bus hasta llegar al destino. El Señor quiere que usted permanezca hasta el fin, hasta que Cristo venga o hasta que Cristo te manda a llamar en Él, en su palabra. Pero pastor, me deja igual cómo permanezco. Fácil. Le dije 5 palabras: oír, leer, memorizar, meditar y aplicar. A ver, ¿quién me ayuda? Véngate, Adrián, corre. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Entonces es oír, leer, memorizar, meditar y aplicar. Ok, Adrián. Mira, hermano, yo solamente por este momento, porque es una dramatización, pequeña dramatización, yo voy a ser el diablo, ¿verdad? Y Adrián va a ser un cristiano, ¿verdad? Eso, muy bien. No Cristiano Ronaldo, cristiano evangélico. Ten esa Biblia con una sola mano, por favor. Ok, muy bien. Hermanos, ustedes hoy están aquí oyendo la palabra de Dios. Amén. ¿Será suficiente para permanecer? No, necesitamos hacer las otras 4. Adrián, trate de sostener la Biblia con una sola mano o un solo dedo, porque tú estás oyendo. Es oír, trata. Tú puedes, yo sé que tú puedes. Ay, mire, y yo como diablo, Juan Díaz dice que el diablo viene a hurtar, matar y destruir. Y yo como diablo, ¿sabes qué le puedo hacer? Se la quito fácil, porque él nada más está escuchando. Pero necesitas escuchar y leer. Ahora dos dedos. Con 2 dedos, sosténla ahí. Trata que no te la quites con los 2 dedos. Pero yo como diablo voy y se la quito. Es una tijera. Se la quito. Porque es necesario orar, leer, pero memorizar. 3 dedos. Vamos, tú puedes con 3 dedos. No utilices la otra. Ok. Bueno, eso, muy bien. Pero ¿sabes qué yo puedo hacer? Como diablo, se la vuelvo a quitar fácil. Porque es necesario oír, leer, memorizar. Hermano, yo tengo muchos problemas con mi memoria. A mí me cuesta muy poco. Por eso usted me ha conocido ya como pastor, que yo poco cito textos bíblicos de memoria, porque me cuesta mucho memorizar. Pero ¿sabe qué hago? Leo todos los días. Y trato de memorizarme, si sea palabra por palabra, hermano. Pero es necesario meditar. ¿Y qué es meditar? Meditar es, Señor, ¿qué quieres decirme a través de tu palabra? Después que usted lea, Señor, ¿qué me has dicho, Señor? Quiero meditar, quiero pensar. Usted leyó Juan 3:16, piense todo el día en Juan 3:16. 4 dedos. Ahí está. Es 4 dedos. Pero se le vuelvo a quitar. Porque sabes algo, hermano. Tú puedes oír, leer, memorizar, meditar
Pero si no aplicas la palabra de Dios en tu diario vivir, si no vives la palabra de Dios en tu diario vivir, el diablo va a venir a quitarte la libertad. Ahora agárrala fuerte con tus 5. No, pero así. No me la pongas tan difícil, ¿no? Ahora yo se la voy a quitar. ¿Sabe por qué me cuesta más? Porque es necesario permanecer. El diablo te quiere quitar la libertad. El diablo te quiere quitar la fe. El diablo quiere venir a hurtar, matar y destruir. Pero si usted permanece, nadie le va a quitar la palabra de Dios. Y el Señor nos lo dijo claramente: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Gracias, Adrián. Un aplauso para Adrián por la dramatización. Hermanos, no se deje quitar la palabra de Dios por no aplicar los principios de ella misma. Debemos oír la palabra del Señor. Pero hermanos, conocer la verdad nos dará libertad. Versículo 32 de Juan 8. Versículo 32 de Juan 8 nos dice algo maravilloso. El Señor ya nos ha dicho cree. El Señor nos ha dicho permanece. Pero el Señor ahora nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, este mundo y muchas filosofías e ideologías están en búsqueda de la verdad. Este mundo quiere inventarse su propia verdad. Este mundo hoy por hoy está de moda de que como tú te autopercibas, eso eres. Ah, no, pero qué chévere, ¿no? Si yo me quiero percibir como millonario, ¿soy millonario? Hombre, ojalá. No. Este mundo está en búsqueda de la verdad. Pero el enemigo, cuando nos corta la palabra de Dios, cuando nos saca la palabra de Dios, como ha venido pasando, ya en las escuelas no se abre la Biblia, hermanos. Ya en los lugares públicos no se habla de Biblia. El mundo está arrebatando la palabra de Dios. Pero el mundo tiene que saber a través de ti, a través de mí, que somos verdaderamente libres, que la palabra de Dios dice, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Amén. Diga conmigo: Cristo es mi verdad. Hermano, cuando tú conoces la verdad, eres libre. Eres libre, iglesia. Somos libres. Yo no puedo olvidar el momento que conocí a mi Señor. ¿Sabes por qué? Porque ese día mi vida cambió para siempre. Ese día, hermano, yo dejé de darle preocupaciones a mi mamá y empecé a darle alegrías. Hace unos días mi abuela me llamó y me decía: estoy feliz, hijo, porque siempre te veo predicando la palabra de Dios. Hermano, ¿sabe quién lo hizo? No lo hice yo, lo hizo Cristo en mí, porque Él me hizo libre el día que le conocí. Eres libre si conociste a Cristo. Le decía yo hace unos domingos atrás: cuando ves a la cruz, tiene que ser el momento más emocionante de tu vida. Porque ese es el momento más emocionante de la historia humana. Porque en la cruz murió Cristo por ti y por mí. Y en la cruz conocimos la verdad. Y el Señor nos lo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero la pregunta es: ¿libres para qué? Pastor, ¿libres para qué? No como decía el cantante, salmista Ricky Martin, no para vivir la vida loca, hermano. No. Somos libres, hermanos, para servir a Dios. Amén. Somos libres para servir a la gente. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermano, eres libre para amar a tu prójimo. Amén. Eres libre para amar a tu prójimo. Eres libre para servir a Dios a través del prójimo. Para eso el Señor nos ha hecho libres. ¿Para qué el Señor nos ha hecho libres, hermanos? Somos libres para vivir en la voluntad de Dios. Amén.
y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El salmista en el Salmo 119 nos dice, en el versículo 45, Salmo 119, 45, dice: y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. ¿Se da cuenta cómo la palabra de Dios se une en una sola? Son las mismas palabras de Jesús. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero el salmista lo dijo de manera distinta. El salmista dijo, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hermanos, la palabra de Dios es libertad para vivir en la voluntad de Dios. Pero ¿sabes también para qué el Señor nos ha hecho libres? Para predicar su palabra. Para predicar su palabra a todos los que la necesiten. Isaías hizo una declaración en el capítulo 61, Isaías 61, de los versos 1 al 2. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado aquí, hermano, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar, ¿qué dice, hermano? Me encanta esta parte. A publicar libertad. A publicar libertad. Él es libre para publicar libertad. Hermano, no para publicar memes. Amén, guayayay. Ya los agarré a varios, ¿verdad? Yo también los publico, pero yo me encargo de publicar al Señor siempre. Eres libre para publicar libertad. ¿A quién? A los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Hermano, el Señor te ha hecho libre para que vayas y des con el mensaje poderoso de la cruz libertad a los cautivos y a los presos. ¿Por qué el Señor nos ha hecho libres? ¿Para qué el Señor nos ha hecho libres? Hermanos, para que a pesar de las aflicciones estemos tranquilos. Amén. Dígale que está a su lado: relájate un poco. Dígale: relájate un poco. El Señor está contigo. El salmista en el Salmo 34 dice, Salmo 34, 19, Salmos 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero ¿qué dice? Pero de todas ellas me librará Jehová. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, no sé por qué estás pasando, no sé qué estás viviendo, no sé qué temporada te está tocando pasar, si es desierto, si es lucha, si es prueba, qué sé yo, si es sudar en la casa. Amén. Si lo que sea. Sea lo que sea, lo que usted viviendo, hermano, el Señor le librará. Ay, ya, digo amén. Alondra nada más, digo amén. El Señor te librará. Eres libre para vivir tranquilo y confiado que el Señor te librará. El Señor te librará. Él es fiel, hermanos. Conversaba yo con un hermano de la iglesia hace unos días y él me decía: pastor, a pesar de ser infiel, Dios permanece fiel. Y es así, hermanos. Somos infieles. Fallamos. Hermano, gente que falla puede hasta predicar el evangelio así como yo, porque yo fallo. Pero también ustedes fallan, porque ustedes oyen una palabra y también fallamos todos. Pero el Señor no falla. El Señor es fiel. Es fiel. ¿Para qué el Señor nos ha llamado a ser libres? ¿Para qué? Y créanme que este tal vez es uno de los últimos consejos pastorales que doy como pastor de esta iglesia. Pero se los doy con mi alma y con mi corazón. No lloré en el primer servicio, tampoco voy a llorar en este. Pero hermano, Cristo te ha hecho libre. Amén. Cristo te ha regalado libertad. Cristo te ha dado esperanza. Cristo, a pesar de tus errores, te ha dado vida nueva. Cristo, a pesar de tus pecados, el Señor te ha redimido con su sangre. Cristo es lo mejor que te ha pasado. No permitas que nadie te quite tu libertad. Porque nadie puede hacerlo, solamente Cristo. Y Él no lo hace. No permitas que nadie te juzgue. No permitas que nadie venga contra tu libertad en Cristo.
No permitas, iglesia. No importa el tiempo que estés pasando, el momento que estés pasando, Cristo te ha hecho libre. Y ningún dejo humano, hermanos, ninguna persona humana te podrá quitar tu libertad. Y mucho menos el enemigo te podrá quitar tu libertad. Porque Él está vencido por la cruz y el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y Jesús, a través de su siervo Pablo, nos dijo en Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 2. Romanos 8, de los versos 1 al 2. Ahora pues, escuche bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo te ha librado. Dale un fuerte aplauso a Él que te ha librado. Que nadie te señale, hermano, porque Cristo no lo hace. Que nadie te diga nada porque Cristo no lo hace. Por eso les digo que tal vez es uno de mis últimos consejos pastorales. No permita que nadie le señale, porque Cristo, siendo perfecto, no te señala. Estaba yo en una célula esta semana y hablábamos de la mujer del flujo de sangre. Y esa mujer había cometido pecado, hermano. Pero Jesús le dio esperanza y le dijo: ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno, Señor. Dijo ella: ninguno, Señor, ninguno. Hay traducciones que dicen: Señor, ninguno, pero quedas tú. Ella seguramente allí en su momento de vergüenza, porque la sacaron seguramente desnuda, la sacaron donde todo el mundo estaba. Jesús hizo que todo el mundo se fuera, quedó a solas con ella y le preguntó: ¿dónde están los que te condenaban? Ella había fallado, ella había cometido errores, pero ella le respondió: Señor, ninguno, Señor, ninguno. Pero hay una traducción que dice: ninguno, Señor, pero quedas tú. En pocas palabras, ella todavía pensaba: pero Jesús sí puede matarme, Jesús sí puede acabarme. ¿Tú sabes cuál fue la respuesta de Jesús? Hija, ni yo te condeno. Vete y no peques más. No permita que nadie le condene, hermano. No lo permita, porque Cristo te ha hecho libre. Amén. Y por último, ¿para qué nos ha hecho libre el Señor? Para ser feliz. Amén. Ay, Dios. ¿Para qué nos ha hecho libre el Señor? Hermanos, para ser bendecidos. Para ser bendecidos. Santiago 1:25 lo dice claramente. Quiero que lo leamos todos juntos. Santiago 1:25. Leemos a la cuenta de 3, ¿le parece? 1, 2, 3. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermano, permanecer en la palabra del Señor, así como Adrián nos soltaba esa Biblia hace un momento. ¿Sabe qué te promete el Señor? Vas a ser bienaventurado, dichoso, vas a ser feliz, 3 veces felices. Seremos felices, hermanos, si permanecemos en la palabra de Dios. Serás bendecido si permaneces en la palabra de Dios. Serás prosperado si permaneces en la palabra de Dios. Hasta el día que el Señor venga, vas a estar tranquilo si permaneces en la palabra de Dios. El Señor me permitió hace ya algunos años, aproximadamente 20 años. Estaba yo, como un año yo pastoreando, tenía como 18 años. El Señor me permitió conocer a un siervo de Dios que no sé si partió con Cristo o no, no sé, no supe más nada de él. Daniel Guerrero, 85 años de edad. 85 años de edad. Y estaba haciendo un curso
conmigo de teología. Y ese hermano tenía 85 años de edad y me decía, me duelen las rodillas, me duele el cuello, me duele la espalda. Casi no caminaba bien. Los juanetes los tenía doblados, los pies no podía caminar ya casi bien. Y yo le decía a Daniel, porque nos hicimos buenos amigos, yo tenía 18 años, hermano, y a mí me encanta establecer ese tipo de amistad. Y le decía, Daniel, ¿y por qué sigues estudiando teología? Tienes 85. Y él dice, lo que pasa es que aprender de la palabra del Señor nunca va a ser en vano. Jamás va a ser en vano. Y no importa cómo yo esté o cómo esté viviendo, yo siempre voy a aprender de la palabra de Dios. ¿Y sabe algo? Daniel Guerrero fue el fundador de la iglesia más grande que hay en Venezuela. Se llama la Iglesia La Cruz. Una iglesia que tiene aproximadamente 8,000 personas en Maracaibo, Venezuela. Hace como 60 años. Y él seguía con el deseo de aprender de la palabra de Dios. Te invito a que te pongas sobre tus pies, hermano.